Muy bien, tenemos a continuación el problema 3.2.5. ¿Qué podemos observar en este problema? Pues básicamente si observamos el circuito nos vamos a dar cuenta que debido a cómo están distribuidos los nodos, no hay ninguna resistencia y ninguna fuente de poder que esté conectada en paralelo ni en serie. Esto es debido a la diferencia de potencial que hay por los nodos. Vemos que es diferente para cada uno de nuestras resistencias y para cada uno de nuestras fuentes de poder, lo que significa que pues no podríamos simplificar el circuito. A simple vista parece que es un ejercicio difícil de resolver, pero podemos empezar de esta manera. Nos damos cuenta que aquí hay una intensidad. Bueno, vamos a buscar maneras de aplicar la ley de Ohm, ¿no? Entonces, nos vamos a dar cuenta que aquí hay una intensidad de 2 amperes que corre desde aquí al punto F, donde no tiene donde no tiene otro lugar a donde ir que dar vuelta hacia acá. Entonces, hace esto. Llega al punto A y pasa por acá. Entonces, esta es como que la primera pista o el primer paso para llegar a resolver un circuito como estos. Pues darnos cuenta que en realidad esta intensidad sí conecta con esta resistencia. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues aplicamos la ley de Ohm. La ley de Ohm, que es voltaje, es igual a la resistencia por la intensidad. En este caso, tengo un voltaje de esto. Son 8 volts. Entonces aquí vamos a poner 8 volts. Y así podemos ver bueno, que en este caso pudimos aplicar la ley de Ohm para esta resistencia. ¿Que en qué otro caso? Pues podríamos, pues por ejemplo, aquí no podemos porque la corriente viene para acá y ya no sé yo qué voltaje es acá o qué intensidad es acá porque se divide en estas áreas. Bueno, en estas áreas no se divide en estas ramificaciones del circuito, ¿no? Igual, de este nodo tampoco sabría decir. Lo que sí es el siguiente sistema, ¿no? Pues vemos que esta fuente de poder, el voltaje pues sale de aquí, llega a C, se ramifica para acá, y como pues continuamos, lo siento. Bueno, podemos ver que aquí vienen los 8 volts y como la circulación es de mayor a menor, pues no se va a ir hacia este sentido, porque sigue siendo positiva la dirección, pues no podría. Entonces jala completa para acá, igual, se viene acá y no puede pasar por aquí, entonces jala completa para acá y esto sería como un sistema cerrado. Entonces tenemos que aquí podríamos aplicar la ley de Ohm para averiguar el voltaje que pasa por aquí. Bueno, el voltaje lo conocemos para averiguar la intensidad de la corriente eléctrica. Entonces, tenemos que intensidad eléctrica es igual al voltaje entre la resistencia. Entonces, la intensidad eléctrica es 1 ampere. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues que por aquí pasa 1 ampere de estos 8 volts que están por ahí. Ok, entonces, ¿cómo podríamos continuar? Pues vemos que la ley de Ohm ya no es aplicable en estos casos, simplemente porque el circuito no se presta. ¿Qué podemos hacer aquí? Podemos continuar utilizando la aplicación de las leyes de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff para voltaje, para determinar la cantidad de voltaje que pasa por
esta área. Vamos a hacerla en este sentido, porque podemos ver que conocemos el voltaje de acá, el voltaje de acá, el voltaje de acá. Entonces, si el voltaje en un circuito cerrado debe ser 0, pues podríamos obtener el valor que nos falta. Entonces, el voltaje de B a C más el voltaje de C a D más el voltaje de D a E más el voltaje de E a B es igual a 0. Este es 8. Este también es 8. Estoy colocando los signos en función del sentido en el que estamos calculando la ley de Kirchhoff. Este vale 12. Y el que queremos conocer es el voltaje de AB. Este es 0. Y ahora simplemente despejamos. Lo que nos da que 12 es igual al voltaje de AB. Bueno, que 12 es igual al menos 12. Y este vendría siendo el voltaje de AB. Entonces aquí, pues de aquí a acá de EAB es menos 12, entonces significa que tenemos un valor de 12 para el voltaje. Ahora, teniendo en cuenta el valor de 12 que calculamos para el voltaje de esta área, ya podemos aplicar la ley de Ohm sobre esta resistencia para conocer la intensidad. La intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces esto vendría siendo igual a 12 sobre 6. Estos son volts, estos son amperes. Y tendríamos una intensidad de 2 amperes. Ahora, para cerrar, ¿cuál es el único dato que nos falta? Pues conocemos el voltaje de acá, conocemos... bueno, dato curioso. Esto se habló de que lo veríamos en un futuro, pero de aquí a acá y de aquí a acá no hay intensidad, el valor de la intensidad es 0. ¿Por qué? Pues porque si tenemos 2 amperes aquí, 2 amperes aquí, 2 amperes aquí, estos 2 amperes que tienen que pasar por aquí, porque ya lo vimos, se desvían por completo acá, significa que acá no hay ninguna desviación, y acá ocurre lo mismo, porque tenemos 1 amper para todos estos lados, entonces sería 1, 1, se desvía, 1, 1. Entonces esas conexiones se quedan sin amperaje. Pues vemos que nos falta el dato del voltaje de E a F. Podemos hacer otro circuito cerrado. Bueno, asumimos un circuito cerrado en el que el voltaje debe ser igual a 0 y volvemos a aplicar la ley de Kirchhoff para voltaje. Entonces, tenemos que la ley de Kirchhoff para voltaje en esa área va a ser de F a A más el voltaje de A a B más el voltaje de B a E más el voltaje de E a F. Esto debe ser igual a 0 y como incógnita tenemos el voltaje de E a F. Este es menos 6, este es más 8, este es más 12 y eso va a ser igual al voltaje de E a F. Lo que significa que 14 volts son iguales al voltaje de AF, y con eso concluimos el ejercicio sacando todos los datos de este circuito.